Buenas, profesor. Mi grupo y yo estaremos llevando a cabo el análisis que se encuentra planteado en el aula virtual. Mi grupo está conformado por Claudia Pertús, Valentina Cuisman, Natalia Charri, Laura Redondo, María Carolina Padilla y mi persona, Camilo Arato, donde le estaremos dando una respuesta a una serie de preguntas que nosotros mismos hemos evidenciado, tomando en cuenta un caso en concreto y las situaciones fácticas que en él se encuentran. Expondremos su resolución a la luz de las normas jurídicas en el ámbito laboral, como lo es el Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia y otras normas que rijan a dicho caso. En esta parte tenemos a Juan, trabajador, que presta sus servicios como auxiliar contable en la inmobiliaria Coquitos S.A., que se encuentra trabajando desde el 22 de febrero del 2019 prestando sus servicios a esta empresa. Tiene un contrato a término fijo de duración de 1 año y el cual se encuentra devengando un salario de 3.500.000 pesos. En febrero del 2019, David, empleador, le propuso a Juan el arrendamiento de un apartamento con el costo de 750.000 pesos mensuales, donde Juan aceptó y firmó un contrato de arrendamiento y se clausuró que en los primeros 5 días del mes se pagaría de forma efectiva. Juan también propuso que en casos de conflicto esto se llevaría a través de un tribunal de arbitramiento. A la fecha, Juan debe 5 meses de arrendamiento, donde el empleador descontó en forma proporcional el pago de dicha deuda. De lo siguiente surgen estas dos preguntas. ¿Cuántos tipos de contratos existen entre Juan y David? Lo que hizo David, empleador, ¿es correcto según las normas jurídicas laborales en Colombia? Bueno, ahora vamos a estar dando respuesta a 2 preguntas que surgen al momento de analizar este caso en concreto. La primera es: ¿cuántos tipos de contrato existen entre Juan y David? Recordemos que primero existe un contrato de trabajo, el cual está consagrado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. El segundo contrato que existe es un contrato de arrendamiento, el cual está estipulado en el artículo 1973 del Código Civil colombiano. Es decir, que en este caso tenemos 2 contratos de naturaleza totalmente distinta, los cuales no pueden ser mezclados. Bien, la segunda pregunta que surge en este caso es que si el actuar de David, es decir, el empleador, es correcto según las normas jurídicas laborales en Colombia. Y para esto vamos a estar analizando 3 aspectos que nos dan la respuesta de que no. El actuar de David no era correcto según las normas laborales en Colombia por las siguientes razones. Razón número 1 del por qué el actuar de David era incorrecto frente a este caso. Porque en el contrato de arrendamiento, Juan dio su autorización de que cualquier conflicto que existiera o que se presentara entre ellos dos conforme al contrato de arrendamiento sería resuelto ante un tribunal de arbitraje. Es decir, David no respetó esta cláusula compromisoria en la cual estaba estipulado en el contrato de arrendamiento. Recordemos que estamos frente a 2 contratos de naturaleza distinta. Entonces, esta es la segunda razón porque los contratos no pueden mezclarse. Y según lo que decía el contrato de arrendamiento, Juan no dio la autorización para la retención o descuento de su salario por falta de pago. Es decir, David no podía ni retener ni descontar el sueldo de Juan porque Juan sencillamente no dio la autorización para esto. Tercera razón: su accionar no es correcto,
ya que las normas laborales de nuestra legislación colombiana establecen en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo algunas limitaciones que tienen los empleadores frente a sus trabajadores con respecto al descuento o retención de los salarios de sus trabajadores, y las situaciones fácticas que aquí se nos presentan en ese caso no corresponden a ninguna causal en el artículo estipulado. ¿Qué debió hacer David? David debió interponer una demanda a Juan para obligarlo a pagar sus canones, pero esto frente a un tribunal de arbitramiento, ya que este es el encargado de dirimir estos conflictos como está pactado en el contrato. Esta figura jurídica es una cláusula en el contrato de arrendamiento denominada como una cláusula de arbitramiento o compromisoria, y esto evita cualquier eventualidad negativa no se presenten delante de un juez, sino frente a un tribunal de arbitramiento o arbitraje. En la sentencia SU 16407, la Corte Constitucional establece que en nuestro ordenamiento jurídico el arbitramiento se define a partir de dos elementos consecutivos básicos. El primero de ellos es la función principal de los árbitros, que es de resolver de forma definitiva una disputa, conflicto, controversia de índole fáctica o jurídica, por lo cual desde esta perspectiva los árbitros cumplen una función de tipo jurisdiccional. El segundo de ellos es la fuente de las funciones jurisdiccionales de los árbitros, que no es un acto del Estado, aunque la Constitución política prevé su fundamento último, sino un contrato de acuerdo de voluntades entre las partes en disputa mediante el cual han habilitado a los árbitros según el artículo 116. Ahora bien, el poder de los árbitros para resolver un determinado conflicto tiene su origen así en la voluntad compartida de las partes de atribuirle competencia para resolver un conflicto determinado en virtud de una autorización constitucional expresa y de reconocimiento que de los efectos de dicha voluntad hizo el Estado. No hay que olvidar que la jurisprudencia constitucional ha analizado detalladamente el alcance y contenido de estos dos elementos principales del arbitramiento, que son el elemento contractual, voluntario, y el elemento jurisdiccional desde sus decisiones iniciales. También ha señalado la Corte que por mandato legal los árbitros tienen en términos generales los mismos poderes procesales básicos con los que cuentan los jueces estatales al administrar justicia, a saber, el primero de ellos, el primer poder, es el poder de decisión para resolver en forma obligatoria la controversia. El segundo de ellos es el poder de coerción para procurar los elementos necesarios para el cumplimiento de la decisión. Y el tercer es el poder de documentación o investigación para practicar pruebas y valorándolas llegar a la verdad necesaria para adoptar la decisión que en derecho corresponda. Lo que es más, esta Corte ha indicado que una vez las partes han facultado al tribunal arbitral para resolver sus litigios, a entenderse que dicho tercero, el juez, queda habilitado para adoptar todas las medidas permitidas legal y convencionalmente para la resolución del conflicto que se someta a su conocimiento, y que las partes luego de esto no tienen derecho a privarlo de las medidas necesarias para cumplir su función. Dada la relevancia constitucional de los derechos al mínimo vital y a la vida digna en el marco de la protección al salario mínimo, la normativa laboral ha fijado unos límites a fin de evitar que a los trabajadores se les vean vulnerados estos derechos. Esa situación ha sido materia de estudio por la jurisprudencia constitucional, delimitando las siguientes reglas. 1. Los descuentos realizados en favor y con ocasión de la orden de alguna autoridad judicial. 2. Aquellos autorizados voluntariamente por el trabajador en favor de un tercero acreedor, dentro de los cuales existen aquellos descuentos realizados por la celebración de un contrato de crédito de libranza, actualmente regulado por la Ley 1527 del 2002. 3. Los descuentos de la ley. Como vemos, los descuentos al salario del trabajador son permitidos siempre que respeten los máximos legales a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, en especial los derechos a la vida digna y al mínimo vital.
Igualmente se encuentran permitidos los descuentos a favor de las cooperativas y con una posición privilegiada según lo establecido inicialmente por el decreto 1848 de 1969 y posteriormente por la ley 79 de 1988. A manera de conclusión y así finalizando el análisis de este caso, podemos afirmar que la decisión del señor David fue totalmente arbitraria, porque no tomó en cuenta la autorización por parte del señor Juan que era necesaria para la desviación de su salario. Por otro lado, es preciso afirmar que no se puede, por ley, no se puede desviar el pago mensual al empleador a un destino diferente que a él, según lo que está estipulado en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual mi compañera Laura habló anteriormente. Para concluir, tenemos que, así como el señor David falló, el señor Juan, por otra parte, también incumplió al canon de arrendamiento, el cual estaba estipulado en el contrato. Así como él, podemos también resaltar que el señor David también falló en cuanto al principio de procedibilidad, que debió, así como lo mencionó mi compañera Claudia, interponer la demanda y iniciar un proceso de arbitramiento porque así lo estipularon en la cláusula compromisoria del contrato de arrendamiento. Entonces, sin más preámbulos, concluimos que en materia laboral no se puede desviar el salario de un trabajador salvo lo que está estipulado en la ley y según lo que nos manifestó mi compañera Natalia y mi compañera María Carolina en las sentencias respectivamente. Y de este modo finalizamos dando la reflexión de que no se puede, ya lo dije varias veces, no se puede desviar salvo las excepciones establecidas por la ley y que tanto el señor David tiene que responder por lo que hizo, así también tiene Juan que responder por el canon de arrendamiento.